buenas tardes a todos los empresarios. Desde la Cámara de Comercio de Buga les damos la bienvenida a esta conferencia. Eh, Les informo que vamos a grabar la charla y en los próximos días la estaremos publicando en las redes sociales de la Cámara de Comercio y también en nuestro canal de YouTube. Eh, Como les comenté hace un rato, hoy tenemos a la firma de abogados Ávila y Merino, perdón. Les damos la bienvenida a ellos y el agradecimiento por acompañarnos en esta jornada. Tenemos el espacio del chat abierto para las personas que de pronto tengan dudas e inquietudes. Pueden realizarlas a través de este medio en el transcurso de la capacitación les vamos a dar respuestas a esas inquietudes. Muchas gracias y le voy a dar paso al doctor Luis Miguel, quien es la persona que nos va a estar acompañando hoy en esta capacitación de herramientas legales para contarnos un poco acerca de esos beneficios y medidas que ha emitido el gobierno para la apertura económica del país. Doctor Luis Miguel. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, doctor, ¿y usted? Bien, muchas gracias, ¿cómo les ha ido? Bien, bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vale, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Buga, a todos los participantes, la verdad es un gusto estar con ustedes el día de hoy. De antemano, pues pedirles excusas por de pronto un poquito la demora, teníamos un problema de conectividad acá con el internet en donde estoy, pero pues muy ilusionado de darles información que sea pertinente y que sea útil para las empresas y evidentemente para la situación laboral que estamos viviendo en este momento tan complejo y, por cierto, inédito en el país y en el mundo. Entonces, pues la idea de esta charla es compartirles conocimiento acerca de el derecho laboral, específicamente en materia empresarial. Nuestra actividad y mi actividad principalmente ha sido siempre bajo la premisa de que si cuidamos las empresas, cuidamos el empleo y cuidamos la buena salud de la economía, teniendo en cuenta que si tenemos empresas sólidas podemos ofrecer buenas condiciones a nuestros trabajadores y podemos ofrecerles también el cumplimiento de las normas laborales, que es, digamos, lo principal y uno de los temas más importantes. Entonces, les propongo que la dinámica que utilicemos sea: yo voy a comenzar haciendo una exposición, que es una exposición corta, preferiblemente, y posteriormente daremos la posibilidad de que ustedes hagan las preguntas correspondientes para efectos de que la charla se vuelva amena y que podamos tener también pertinencia en las respuestas o lo que ustedes vengan a buscar a esta charla, que es lo que más me interesa. Están ofreciendo muchas charlas en este momento y pienso que la idea de la charla o de la utilidad que hay es cuando respondemos preguntas puntuales. Entonces, los invito a que hagan sus preguntas en medio de la charla, las pueden ir haciendo a través del chat y con mucho gusto las iremos respondiendo poco a poco, ¿vale? Bueno, entonces, dando inicio, pienso que podemos iniciar diciendo que producto de la situación de la pandemia y específicamente producto del aislamiento preventivo obligatorio que se viene dando incluso desde el mes de marzo del año 2020 y que posteriormente se ha prolongado hasta el mes de julio con el último decreto proferido por el gobierno nacional, pues tenemos una serie de situaciones a nivel laboral que son muy importantes tener en cuenta y que, por cierto, hay que regularlas de la mejor manera, ya que pueden generar una conflictividad posterior bastante importante. Es decir, se pueden dar situaciones en las cuales las empresas sean demandadas con mucha fuerza y además de eso con un volumen bastante alto, y eso puede generar posiblemente problemas financieros a futuro. Entonces, inicialmente decirles que tenemos una circular que fue emitida por el Ministerio del Trabajo, que es la circular 021 del 17 de marzo del año 2020, a través de la cual el Ministerio del Trabajo dio la posibilidad o sugirió una posibilidad de mantener los contratos de trabajo vigentes y en actividad a través de una serie de posibilidades como lo son el trabajo en casa, el teletrabajo, las jornadas flexibles. También propuso que se le pagara a los trabajadores incluso sin prestar el servicio a través del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que es no prestar el servicio y aún así recibir el valor del salario. Y también optó por sugerir permisos remunerados que se encuentran en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, darle un permiso al trabajador de no asistir a trabajar y aún así se le sigue pagando. Digamos que esas sugerencias del Ministerio del Trabajo
de ninguna manera son obligatorias y de ninguna manera tienen fuerza de ley. Es decir, no reemplazan la ley y tampoco la modifican. Es decir, que el Código Sustantivo del Trabajo, tal y como lo conocemos, las normas laborales tal y como las conocemos, eh, la seguridad social tal y como la conocemos, no cambia producto de estas sugerencias que nos han hecho el Ministerio del Trabajo, o por lo menos no cambian por las sugerencias que hace el Ministerio y por la obligatoriedad de las mismas. Cambiaría en los casos en los cuales adoptemos una u otra. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos ahora. Eso es, digamos, lo que tuvimos en marzo y en abril, y evidentemente las condiciones laborales han ido cambiando y se han ido modificando de una manera muy veloz, producto de la salida de las diferentes sugerencias que ha hecho el Ministerio del Trabajo y las excepciones que se han ido ampliando poco a poco a través de los decretos legislativos que han sido emitidos por el Gobierno Nacional, por medio de los cuales decretan el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, lo que tenemos hoy en día es una realidad diferente a la que teníamos en marzo. Y lo que tengo para decirles es, tengan muy en cuenta lo que hicieron en marzo, ¿cierto? Y lo que hicieron en abril, con referencia a lo que se va a hacer ahora en, digamos, en junio y julio. Lo que se hizo en marzo y en abril va a tener unos impactos, sobre todo en el tema de primero que todo, en los pagos salariales, es decir, si ustedes, por ejemplo, optaron por suspender los contratos de trabajo y no optar por ninguna de las sugerencias que dio el Ministerio del Trabajo, porque definitivamente el trabajo de ese trabajador que ustedes tenían en su empresa o de esos trabajadores que tenían en su empresa, pues no se podía seguir realizando teniendo la situación de aislamiento preventivo obligatorio, pues evidentemente la única forma que había para proteger el empleo era suspender los contratos de trabajo. Entonces, una de las preguntas más recurrentes que se han generado durante este tiempo es, ¿se podía suspender el contrato de trabajo? Entonces, voy a responder esa pregunta que creo que es una de las preguntas claves y la respuesta es sí se podía suspender el contrato de trabajo y hay diferentes causales por las cuales uno lo puede suspender. Entre ellas hay dos que han sido utilizadas de manera muy recurrente. Una de ellas ha sido la fuerza mayor, que se encuentra ubicada en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral primero. Allí ustedes van a encontrar que uno puede suspender válidamente un contrato por fuerza mayor. La pregunta generalizada es, ¿y qué es la fuerza mayor? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Y la respuesta rápidamente es, la fuerza mayor es la imposibilidad de prestar el servicio producto de situaciones exógenas, exteriores, que además de eso no son responsabilidad del empleador, situaciones que se salen absolutamente del marco de la administración del empleador. Es decir, el empleador no tiene bajo su responsabilidad el hecho de que no se pueda cumplir la labor en ese momento. Y otra de las precisiones que hay que hacer desde el punto de vista laboral es las suspensiones que tuvimos que haber hecho en ese momento y que de hecho todavía en algunos casos aplica, por ejemplo, los casos de los bares, restaurantes, las personas que trabajan en los cines, las personas que trabajan en los centros de atracciones, en lugares donde se aglomera la gente, ¿cierto? Lugares de esparcimiento, de entretención, todos estos lugares perfectamente se hubieran podido suspender los contratos y mantenerlos suspendidos hasta el momento. Y la razón de la suspensión cuando uno habla de fuerza mayor no es el COVID-19 o el coronavirus. Esa no es la razón. La razón principal es una decisión de autoridad que ha sido tomada por el gobierno nacional, o sea, el gobierno central, que ha decidido que nos aislemos de manera preventiva y obligatoria. Esa es la razón por la cual se genera la fuerza mayor. La fuerza mayor no se generó producto de la pandemia. Se generó fue por la decisión del gobierno de aislarnos. Ah, que el aislamiento sea producto de una pandemia, eso ya es otro cuento, como dicen por allí. Realmente la decisión de autoridad es la que genera la fuerza mayor. ¿Listo? Entonces es muy importante hacer esa precisión, tener claro que en este momento todavía hay actividades que pueden ser suspendidas válidamente y que efectivamente los trabajadores no tienen por qué sentirse vulnerados su derecho si les han suspendido su contrato de forma válida, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo se puede aplicar en este momento. Y de hecho, hoy más que nunca. ¿Listo? Entonces, tengan muy claro eso, ese artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, tengamos claro que sí es posible aplicar la suspensión y hablemos un poquito de los efectos de la suspensión. Antes de hablar de los efectos, le voy a hablar de la segunda posibilidad de suspender el contrato que ha sido utilizada por muchos empresarios y por muchas personas, ha sido la licencia no remunerada. Pienso que sobre este punto también hay muchas dudas. Mucha gente dice,
pero ¿cómo así? Me hicieron firmar una licencia no remunerada y en este momento el Ministerio del Trabajo dijo que no se podían firmar licencias no remuneradas o que no me pueden obligar a firmar la licencia no remunerada. Y miren, yo pienso que eh, hay que tener muy en cuenta que la licencia no remunerada es una potestad que tiene el empleador y el trabajador de acordarla, o sea, de llegar a un mutuo acuerdo para efectos de generar la licencia no remunerada. De hecho, la virtualidad que tiene la licencia no remunerada es que el trabajador se la solicite al empleador y el empleador acepte esa licencia no remunerada, ¿ya? Esa es la forma como se maneja la licencia no remunerada. No se puede constreñir al trabajador a que la firme. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, si no me firma esto, lo despido. Eso no se puede hacer. Es inválido. Es decir, hay una coerción allí hacia el trabajador, lo estoy condicionando a que me firme una licencia no remunerada y por lo tanto no tendrá validez ese acto. Entonces, tengamos en cuenta que las licencias no remuneradas sí se pueden firmar, pero se pueden firmar siempre y cuando se llegue a un acuerdo con nuestro trabajador y nuestro trabajador libremente solicite esa licencia no remunerada o por lo menos tenga conciencia de qué significa la licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces, ese cuento o esa historia de que no se pueden firmar licencias no remuneradas realmente es una mala interpretación. Lo que dijo el Ministerio del Trabajo es que no se podía obligar a la gente a que las firmara. Y eso no es nada nuevo. Eso ha sido así desde hace muchos años. Es decir, desde la entrada en vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, que por cierto es desde los años más o menos 53 y 60, que han sido creado el Código Sustantivo del Trabajo que hoy en día nos rige, que ha sufrido una serie de modificaciones, pero que en su artículo 51 se mantiene incólume. Entonces, por ese lado, no hay problema. Podemos tener licencias no remuneradas. Ahorita hablemos un poco de los efectos, o sea, cuáles son los efectos que tiene suspender un contrato de trabajo. Y miren, los efectos son efectos importantes. Primero, hay que tener en cuenta que cuando uno suspende un contrato de trabajo, no hay lugar a que se calculen los días en los cuales estuvo suspendido el contrato, no se va a calcular el valor de las cesantías, una prestación social. Artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco se tendrá en cuenta esos días para calcular vacaciones del trabajador y tampoco se tendrá en cuenta para calcular los intereses de las cesantías, que van literalmente amarradas a las cesantías. ¿Qué sigue? ¿Qué sí se sigue contabilizando? Ojo con esto, se sigue contabilizando la prima de servicios. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes optaron por la suspensión del contrato de trabajo a algunos de sus trabajadores, tienen que tener en cuenta que deben mantener el cálculo de los días en los cuales estuvo suspendido el contrato para efectos de pagar la prima de servicios. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque dentro del calendario de pagos que tenemos laborales, el próximo pago que sigue es el pago de la prima. El pago de la prima se realiza naturalmente el 30 de junio. Y como ya sabemos algunos, yo me imagino que todos están muy enterados del tema porque las noticias hoy en día viajan a una velocidad bastante importante o viajan rápidamente, pues ya todos sabemos que el Ministerio del Trabajo, en asocio con el Gobierno Nacional, han propuesto hacer un subsidio hasta el 50% de la prima de servicios de los trabajadores que perciban salario por un salario mínimo. Miren que ahorita antes de la charla venía pensando en esto y es que me hacían una pregunta a través del celular donde me decían, bueno, y abogado, ¿será que la prima de servicios también o el subsidio de la prima de servicios también va a aplicar para los trabajadores que no perciban un salario mínimo, sino que perciban más dinero? Y la respuesta es, por ahora no. Por ahora lo que está indicado por el gobierno nacional, que todavía no está, digamos, materializado en un decreto, no está todavía materializado en un decreto, sino que simplemente es una noticia, se ha dicho que solamente se reconocerá hasta el 50% de la prima de servicios, o sea, de la mitad de la prima que se va a pagar en junio, que en últimas es una cuarta parte, ¿cierto? Una cuarta parte de la prima, es lo que le van a entregar a los trabajadores, o mejor dicho, a los empleadores para poder que paguen la prima a sus trabajadores. Y miren que si tomamos el salario mínimo, voy a hacer una cuenta aquí en tiempo real, rápida. El salario mínimo hoy en día en Colombia está en 877.803 pesos, ¿cierto? La prima de servicios, recordemos que es un salario al año, el cual se paga en dos momentos específicos del año, siempre y cuando el trabajador trabaje todo el año, ¿no? Si el trabajador trabajó todo el año, entonces tenemos que, y además es un trabajador de salario mínimo, tenemos que le debemos pagar cada 6 meses el valor de la prima. Entonces la prima se paga, la primera parte se paga el 30 de junio de cada año y la segunda parte de la prima se paga máximo hasta el 20 de diciembre del mismo año, ¿correcto?
y se calcula por cada semestre, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que si una persona se gana el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, tenemos 877.803 pesos. Si eso lo dividimos entre dos, nos da 438.901 pesos, ¿cierto? Y si eso lo dividimos además entre dos, que ese es el subsidio que nos van a dar, pues en últimas el gobierno nacional lo que está diciendo es, señor empresario, a grandes rasgos le voy a entregar 220.000 pesos para que subsidie la prima de servicios de su trabajador que gana un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, el alivio financiero que le están dando a los empresarios para poder que le paguen a su trabajador será de medio salario, la mitad, perdón, de la prima de servicios del 30 de junio, que serían 220.000 pesos, y ese será el valor que le entregarán a los empresarios. Esa es la forma como está dispuesto, por ejemplo, el tema de la prima. Entonces ya saben que si ustedes tienen un trabajador que haya firmado una licencia no remunerada o que le hayan hecho suspensión de su contrato de trabajo, no le va a afectar el cálculo de la prima. Es decir, los días que estuvo suspendido serán tenidos en cuenta para el pago de la prima. Otra pregunta valiosa sobre los efectos de la suspensión. ¿Cuál es el monto que debo tomar como base para poder calcular los días que estuvo suspendido ese trabajador para pagarle la prima? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo. Digamos que tenemos el trabajador suspendido desde abril. Entonces lo tenemos suspendido, por ejemplo, una discoteca, ¿cierto? Una discoteca tiene que estar cerrada completamente, no puede abrir, los meseros están, mejor dicho, en una situación terrible y lamentablemente tiene que estar en su casa. Entonces, si tiene que estar en su casa, pues en últimas finalmente le dan la suspensión y el trabajador se va para la casa. Durante esos días, es decir, abril, mayo y junio, ¿cierto? Todo junio, porque ya tenemos el decreto que nos dice todo junio, pues en última ese trabajador, ¿qué va a pasar? Se le va a seguir contabilizando la prima. ¿Y sobre qué valor? Sobre el último salario que venía percibiendo. Ojo con eso, sobre el último salario que venía percibiendo. Es decir, si el salario base para el mes de marzo, que fue un mes que de pronto lo alcanzó a trabajar todo, era, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, pues con ese valor es con el cual van a tener que liquidar el valor de la prima durante los meses que estuvo suspendido. ¿Listo? Ese valor es el que van a tener en cuenta para poder liquidar la prima del mes de junio. Entonces recordemos, si el trabajador está suspendido, ya sea por fuerza mayor o por una licencia no remunerada, le tengo que seguir contabilizando los días. ¿Por cuánta plata? Por el 1.000.000 de pesos que se venía ganando el mesero, para poner un ejemplo. ¿Listo? Muy importante que tengan eso en cuenta si tienen suspensión del contrato de trabajo. Bien, hablemos de otra cosa que me parece que podemos caer justo en el punto donde hoy en día necesitamos. Yo pienso que uno de los temas vitales ha sido ¿y cómo vamos a retomar el trabajo ahora? Es decir, ya estamos reabriendo el país, ya tenemos una situación un poquito diferente a la que teníamos hace un mes, un poquito diferente a la que teníamos hace 2 meses. Entonces ya tenemos una situación un poquito mejor, ya podemos salir más personas a hacer nuestras labores, ya tenemos empresas que empiezan a abrir y tenemos un comercio un poquito más activo. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo recibir a todos mis trabajadores otra vez en las mismas condiciones? Es decir, podemos tener a mis trabajadores bajo las mismas condiciones laborales y salariales que lo traíamos desde antes. Y aquí tenemos nosotros un servicio que hemos promocionado entre nuestros clientes y obviamente entre las personas que estén interesadas, y ha sido el tema de la reestructuración de costos laborales o de la nómina. Es decir, uno puede hacer una reestructuración de la nómina de manera inteligente o de manera más bien estratégica, digámoslo así, de una manera estratégica, de tal forma que pueda acordar con el trabajador una disminución de su salario, ¿cierto? De manera que pueda disminuir el salario versus el número de horas que va a dejar de trabajar. Es decir, una reducción de salario proporcional al número de horas que va a dejar de trabajar. Pongamos ejemplos. Digamos que tenemos una empresa que presta el servicio de, por ejemplo, las peluquerías, que ya las pudieron abrir, las peluquerías. Tenemos peluquerías. Resulta que la peluquería se va a empezar a reactivar de manera paulatina. Todavía hay personas que tienen susto de ir a la peluquería y entonces pues masivamente la gente no va a ir a la peluquería, sino que poco a poco van a ir yendo y se les va a quitar el miedo a todos o se nos va a quitar el miedo a todos de salir a la calle. Entonces, esa retoma de la actividad seguramente va a requerir que la persona de pronto no vaya todo el día a trabajar, sino que la necesite, por ejemplo, medio tiempo. Entonces, pregunta, ¿será que yo le puedo pactar a mi trabajador o a mi trabajadora
le puedo decir, ahora, de ahora en adelante va a trabajar medio tiempo y le va a pagar la mitad de su salario? La respuesta es sí, sí se puede. Otra pregunta, ¿será que si la persona se gana un salario mínimo, es decir, 877.803 pesos, y le digo, de ahora en adelante ya no va a trabajar 48 horas, que es lo máximo que uno puede trabajar en Colombia cada semana, o digamos que trabajara 40 horas, ¿será que yo le puedo decir, de ahora en adelante no va a trabajar las 48 horas, sino que va a trabajar 24 y le voy a pagar la mitad del salario mínimo? Y la respuesta es sí se puede, ¿ok? Sí se puede. En ese último ejemplo que yo acabo de dar, la única cosa que hay que tener en cuenta es, tengan en cuenta que si yo le disminuyo el valor del salario a una persona por debajo del salario mínimo, siempre y cuando esté bajando el número de horas de trabajo, eso es muy importante. Si no bajan el número de horas de trabajo, no le podemos bajar el salario por menos de un salario mínimo. O sea, si usted tenía pactado con su trabajador que iba a trabajar 40 horas semanales y le trabaja las mismas 40 horas semanales, no podemos acordar con ese trabajador una reducción por debajo del salario mínimo, ¿listo? Pero si lograron bajar la jornada laboral y bajaron el valor del salario, tengan en cuenta que si están por debajo del salario mínimo, tienen que pagar el salario mínimo al menos por el salario mínimo. Estamos hablando de los aportes al sistema de la seguridad social, disculpen. Aportes al sistema de la seguridad social lo tienen que hacer al menos por el valor del salario mínimo. O sea, salud, pensión, ARL, los parafiscales SENA, ICBF, caja de compensación, lo tenemos que pagar al menos por el salario mínimo. Otra cosa muy importante, muchas de las empresas que tenemos hoy en día en Colombia están acogidas a un beneficio que se llama el beneficio de no pagar para fiscales, SENA e ICBF y no pagar al régimen contributivo salud, es decir, el 8.5% que normalmente se paga a salud el empleador, regularmente las empresas no lo deben hacer porque están acogidas a ese beneficio. Ese beneficio se encuentra en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano. En el Estatuto Tributario Colombiano lo que nos dicen es, si usted es un empresario, usted es un empleador que es una sociedad, o sea, una persona jurídica, o incluso un particular, o sea, una persona natural, que tiene a sus empleados y todos sus empleados, o digamos, cada uno de sus empleados percibe menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, menos de 8.777.000 pesos, entonces usted se puede acoger al beneficio de no pagar ICBF, SENA y no contribuir al pago a la salud. Solamente se descuenta lo que le debe pagar al trabajador, es decir, el 4%, y el 8.5% que naturalmente se debe poner por parte del empleador no lo debe hacer. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque cuando uno declara renta, cuando uno hace el pago de la renta, ¿cierto? De la declaración de renta y complementarios, en ese caso está haciendo los aportes a la salud. De ahí se saca un 4.4% del valor y se paga a sistema contributivo de salud. Por lo tanto, su trabajador de todas maneras va a estar protegido y evidentemente la EPS debe seguir cumpliendo con las incapacidades y con el reconocimiento de esas incapacidades por el pago. Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso también, ya que hay muchas empresas que seguramente, digamos, están beneficiadas por este artículo 114-1, por este beneficio creado por el Estatuto Tributario y que es de gran importancia para las empresas. Recordemos además que la gran mayoría de las empresas en Colombia, casi un 86, un 87% de las empresas colombianas son entre micro y pequeñas empresas y la base de sus salarios generalmente no está por encima de esos 8 millones de pesos, generalmente no. Entonces, por esa razón es que es muy importante tener en cuenta este punto que les vengo mencionando acerca del artículo 114-1. Bien, entonces ya saben, ustedes pueden hacer acuerdos con sus trabajadores de reducir la jornada laboral y reducir de forma proporcional el salario de ese trabajador. Les doy otro ejemplo. Digamos que ustedes tienen, por ejemplo, pensemos en algo que ya esté aperturándose. Por ejemplo, las empresas de construcción. Las empresas de construcción en este momento ya están generando una apertura gradual, ¿cierto? Y dependiendo de la ciudad, pues deben tener unos permisos sanitarios para poderse desplazar y para poder generar su trabajo. Digamos que adicional de los requisitos municipales que tienen cada una de las ciudades del país, hay que tener en cuenta que pues yo puedo hacer acuerdos con mis trabajadores, como lo veníamos diciendo ahorita. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un CISO, ¿cierto? Digamos para las empresas de construcción, si tienen un CISO, una persona que se encarga de coordinar y de estar pendiente de los trabajadores que están en la obra, y ese CISO, por ejemplo, se gana 3,5 millones de pesos, ¿cierto?
Ustedes tienen ese CISO y resulta que en el momento, pues la situación está muy difícil, la situación es calamitosa desde el punto de vista económico y necesitan hacer un acuerdo para disminuir el salario. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo hacer acuerdos para disminución de salarios incluso sin disminuir el número de horas de trabajo? Y la respuesta es sí, sí se puede. En virtud del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, yo puedo acordar con mi trabajador la posibilidad de revisar el contrato de trabajo y revisar el equilibrio económico de ese contrato de trabajo. El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que si hay una situación sobreviniente, una situación inesperada, una situación absolutamente externa, exógena, que no nos esperábamos de ninguna manera y que ocurre y desequilibra nuestro contrato de trabajo, tenemos la posibilidad de sentarnos a la mesa otra vez y decir, pues hombre, no tengo toda la plata para pagarte. Es decir, es sencillo. Antes tenía 3,5 millones porque venían las cosas normales. Ahorita no tengo esa posibilidad porque tenemos una situación de una pandemia que nos obliga a aislarnos de forma preventiva y no podemos seguir trabajando. Esa situación no es responsabilidad del empleador, ¿cierto? No es responsabilidad de la administración del dinero del empleador y por lo tanto, pues por esa razón es que hay lugar a que se siente con su trabajador y pueda negociar con él. Diferente sería que estuviéramos en una situación normal, que seguramente va a venir en unos meses. Es muy probable que en unos meses tengamos una situación ya como la teníamos antes, ¿cierto? Y el coronavirus sea simplemente pues una enfermedad más de las que ya conocemos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues ya no tendríamos esa excusa. Es decir, con esto no estoy promocionando que cada vez que estemos en una fugia económica nos podamos sentar con nuestro trabajador y por cualquier razón decirle, no, mire, es que necesito negociarle el sueldo, entonces se lo voy a bajar. Digamos que así no funciona, sino que es cuando se trata de situaciones exógenas, totalmente inesperadas, que son imprevisibles, se llama así, son imprevisibles, y por esa razón es que debo sentarme a la mesa y negociar otra vez con mi trabajador. Entonces, es posible negociar las condiciones del contrato de trabajo y del salario con nuestros trabajadores en virtud de ese artículo 50. Otra pregunta que me han hecho muy recurrente o que nos han hecho en el equipo de trabajo de la firma ha sido, bueno, ¿y cómo se materializa eso? O sea, si yo tengo ese problema que no le puedo seguir pagando a mi trabajador los 3,5 millones o los 2 millones o el millón y resulta que estoy pues en un problema económico tremendo y necesito negociar con mi trabajador, ¿cómo dejo pactada esa situación? Es decir, ¿cómo dejo claro que tenemos ese acuerdo? Y por cierto, ¿hasta cuándo le puedo hacer ese acuerdo? Esa es otra buena pregunta. Y las respuestas son las siguientes. Primero, ¿de qué manera materializo esto? Haciendo un otro sí al contrato de trabajo. Hay que documentar esas cosas. Cada vez que uno llegue a un acuerdo con alguien, hay que documentarlo. O sea, eso es algo que les rogaría que hicieran siempre. Cada vez que tengan una negociación, ya sea en materia laboral o ya sea en otra materia, en materia comercial, es evidente que debemos hacer un otro sí al contrato de trabajo. Miren que acá, de hecho, aquí acabo de leer una pregunta que nos lleva al caso y la voy a responder ya mismo, a pesar de que vamos a dar un espacio a preguntas. Por ejemplo, me decían acá, ¿qué pasa con un contrato verbal? ¿Qué pasa si tengo un contrato verbal con alguien, ¿cierto? Y necesito bajar el valor del salario. Pongamos un ejemplo de la vida real. 1.200.000 pesos, 1.100.000 pesos, ¿cierto? Eso es un salario clásico. O sea, mucha gente gana esa cantidad de dinero en Colombia. Si tenemos una persona de 1.200.000 pesos y le tengo que decir, miren, no le, o sea, con todo el dolor en el alma, no le puedo seguir pagando el 1.200.000 pesos. Sentémonos a la mesa, revisemos el contrato. Lo necesito de todas maneras, necesito que siga trabajando conmigo, que trabajemos duro. Es un momento clave para que saquemos adelante la empresa. Le propongo que le puedo seguir pagando el salario mínimo. Y eso sí, hay que trabajar todas las horas. Yo sé que es difícil, yo sé que la situación no es la mejor, ni es el mejor salario, no es lo que le prometí, pero es lo único que le puedo pagar en este momento. Esa es la forma como uno negocia, así de simple. O sea, no se necesita mucho más que eso. Pero si las partes se sientan a la mesa y entienden que esto es posible hacerlo y documentarlo, ahí sí viene un tema legal, ahí sí viene un tema de que es importante que se acompañen jurídicamente, por eso estamos haciendo esta clase de charlas. Es muy importante que en el contrato, o sea, en el documento que vamos a hacer, a pesar de que tenga un contrato verbal, en el documento dejemos bien claro, pues, cómo venía la relación laboral. Entonces, uno puede decir, en tal fecha, o sea, en los antecedentes, uno puede indicar antecedentes y puede decir, en tal fecha llegamos a un acuerdo de pactar un contrato de trabajo, el contrato de trabajo se pactó de manera verbal, el salario del trabajador se venía percibiendo era de 1.200.000 pesos, la jornada laboral era de tanto tiempo.
Mejor dicho, si tiene un contrato verbal, lo que puede hacer es reconstruirlo a través de un otro social contrato. Importante que tengan en cuenta una cosa, los contratos verbales, al ser verbales, el Código Sustantivo del Trabajo a través del artículo 24 eh, y demás, los que se encuentran allí, 24, 23 del Código Sustantivo del Trabajo, nos indican que todo contrato que sea celebrado de manera verbal o de forma verbal se entenderá como un contrato a término indefinido. Entonces tengan en cuenta que en el otro sí que ustedes hagan el contrato de trabajo, pacten el tema de la reducción de salario y dejen bien claro que el contrato es un contrato a término indefinido. ¿Listo? Muy importante que lo tengan en cuenta para efectos de respetar los derechos de los trabajadores y que puedan hacer la reducción salarial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? A través de un otro sí al contrato de trabajo. ¿Qué repercusiones trae disminuir el salario? Importantísimo. Las repercusiones de disminuir el salario, recordemos que si uno disminuye la base salarial, inmediatamente está afectando ¿qué? Prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y para de contar. Las vacaciones no es una prestación social, es un descanso remunerado, ¿ok? Si de pronto por ahí les han dicho que las vacaciones es una prestación social, saquémonos eso de la mente de una vez. Las vacaciones no son una prestación social, es un descanso remunerado. Lo que pasa es que se hace a través de un pago periódico, es decir, cada año se causan las vacaciones. Por eso es que las personas, digamos que han interpretado que se trata de una prestación social, pero no lo es, ¿ok? Entonces, muy importante, si ustedes disminuyen el valor del salario, de manera proporcional va a disminuir el valor de las prestaciones sociales. Eso no quiere decir que sea del todo malo. Hay que dejar de satanizar esta clase de pactos. Yo pienso que el pacto en este momento de reducir el valor del salario es válido. O sea, en un momento tan difícil de crisis, de economía de guerra, como lo hemos llamado en algunos casos, en algunos escenarios, pienso que es muy importante tener en cuenta la buena voluntad de los empleadores de mantener el salario y de mantener las condiciones de trabajo dignas para los trabajadores. Entonces, muy importante que el llamado al consenso, el llamado a que no se vuelva esto una pelea en los tribunales o un litigio todo el tiempo porque no me están pagando lo mismo que me pagaban antes, porque mi empleador lo único que quiere es explotarme. No, 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 de esto no se trata. Yo pienso que aquí el consenso y digamos que la racionalidad de todos debe llegar a un punto en el cual nos permita llegar a acuerdos con nuestros trabajadores y con nuestros empleadores y los que nos están escuchando son los trabajadores. ¿Listo? Bien, otra cosa importante. Decíamos que esto tiene unos efectos, digamos, la reducción de salario. ¿Dónde más tiene efectos? En los aportes al sistema de la seguridad social. No dejen perder de vista o no pierdan de vista la seguridad social. La seguridad social es importantísima, porque la seguridad social es lo que le garantiza al empleado, al trabajador y al empleador, pues el hecho de que el trabajador, por ejemplo, esté protegido en la salud, esté protegido en la pensión y esté protegido también en los riesgos laborales si está realizando alguna actividad en este momento. Y recordemos que en este momento, pues, evidentemente una situación de crisis sanitaria, una emergencia sanitaria, pues es muy importante que tengamos los pagos de la seguridad social al día. Y otra cosa muy importante, hagamos bien los pagos al sistema de la seguridad social. Seamos conscientes que la seguridad social es un tema delicado, ¿listo? Y además de eso, la seguridad social es un derecho fundamental de los trabajadores y no la podemos violar. Es decir, tenemos que pagar bien la seguridad social. Y no solamente lo digo por un tema de los derechos de los trabajadores y de los derechos, evidentemente, de las personas que tienen un vínculo laboral, sino que además de eso, para los empleadores y para los empresarios que estén escuchándome en este momento, muy importante que tengamos en cuenta que la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, para los que de pronto no la conocen, es una unidad o es una entidad pública del Estado que regula y verifica que hagamos bien los aportes al sistema de la seguridad social. Es como una DIAN, hagan de cuenta la DIAN, que estamos más familiarizados con la DIAN. Hagan de cuenta la DIAN igualita, pero en aporte al sistema de la seguridad social. Y pone unas multas tremendas, o sea, unas multas impresionantes que lo pueden llevar a uno a la quiebra. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que la UGPP existe, que le llega a uno a tocarle la puerta, es decir, no es una entidad por allá etérea que nunca llega, no, no, no. Esa entidad llega y llega con mucha fuerza y además de eso con un nivel de precisión muy alto, ya que los funcionarios que tienen son expertos en auditoría y verificación de los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, muy importante que estén bien asesorados, que conozcan muy bien cómo se paga la seguridad social. Miren, otra cosa que yo diría es,
digamos que no conozco el tamaño de las empresas que ustedes representan, las personas que se encuentran acá, pero desde la más chiquita hasta la más grande, o al revés, desde la más grande hasta la más chiquita, pues tenemos que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Y, y la UGPP no discrimina si teníamos los asesores correctos o no para hacer los aportes. Es decir, todos estamos sometidos a la misma norma. Si tenemos, un ejemplo claro es los semáforos. Todos conocemos que no nos podemos pasar un semáforo en rojo, todos. O sea, el que tiene la empresa grande o la empresa chiquita, es exactamente lo mismo. Todos sabemos que si nos pasamos un semáforo en rojo nos van a multar. Aquí pasa exactamente lo mismo con la seguridad social. La seguridad social, así tengamos un trabajador, si le pagamos mal, estamos susceptibles a una multa. Entonces, es muy importante que además de tener empresa y además de tener un emprendimiento, tengamos muy en cuenta estos temas de cumplimiento. Tener una empresa y tener un emprendimiento es ya una labor titánica y los felicito a los que los tengan. Yo también soy empresario y yo también tengo trabajadores y la verdad es que la labor del empresario es una labor loable, es una labor importantísima y por eso yo comencé diciendo que la buena salud de las empresas es lo que genera la buena salud de los trabajadores. Entonces, el llamado siempre es unámonos trabajadores y empresarios para que podamos sacar adelante las empresas. Las empresas privadas son las que le generan riqueza a este país y a cualquier país. Entonces, si no las protegemos, pues evidentemente vamos a tener problemas económicos, o sea, de miseria incluso, porque pasan en personas de la pobreza a la miseria y eso evidentemente no lo podemos permitir. Entonces, muy importante que tengan en cuenta este tema de la seguridad social, ya que puede salir un poquitico más caro en algunos casos pagar seguridad social bien pagada en un mes, pero eso sí, va a tener una empresa sólida como un roble, va a tener buenas bases y evidentemente el día de mañana la UGPP pues no lo va a poder sancionar y por lo tanto usted va a salir airoso de una fiscalización o de cualquier tipo de requerimiento por parte de la UGPP. Entonces es muy importante que hagan prevención, es decir, asesoría preventiva. Bien, hablemos de otra cosa importante. Ya dijimos que podíamos reducir el salario, ya dijimos que se podían suspender contratos, ya dijimos que se podía hacer licencias no remuneradas, ya dijimos que se podían hacer reducciones salariales acordando esa reducción salarial. Pensemos en otra cosa, pensemos en los temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la reactivación, pero la terminación de contratos. Ese digamos que es el escenario más crítico. Es decir, hay muchas empresas que le dicen a uno, mire, usted ya me dijo que podía hacer teletrabajo, ya me dijo que podía hacer trabajo en casa, que por cierto no son lo mismo, ahorita les explico un poquito el tema. Ya me dijo que le podía dar vacaciones a mi trabajador, ya me dijo que le podía pagar al trabajador incluso quedándose en la casa, ya me dijo todo eso, abogada. Ya hice todo eso, ya no quiero hacer nada más porque es que no tengo plata. Eso es lo que naturalmente le pueden decir a uno y pues con toda la razón, ¿no? Le dirían a uno, no tengo plata. Entonces, ¿qué hago? Me toca sacar a la gente. Pues miren, yo lo que les diría es lo siguiente. Primero, tratemos de los que somos empleadores y los que son empleadores, y esto también para los trabajadores, para que lo tengamos en cuenta, tratemos de mantener el empleo hasta donde más podamos. Es vital, no solamente por un tema de, digamos, de responsabilidad social, que por cierto la tenemos, todos los empresarios tenemos una responsabilidad social, artículo 333 de la Constitución Política frente a nuestros trabajadores, es un tema antes de rango constitucional, sino que además, pues el hecho de que mantengamos a nuestros trabajadores nos garantiza que el día de mañana cuando se reactive la economía de nuestro país, pues tengamos la gente suficiente y la gente además adecuada para reactivar nuestra economía y nuestra empresa y podamos tener pues la posibilidad de sacarla adelante. ¿Listo? Eso por un lado. Pero por otro lado, pues está el tema de, me toca despedirlo porque es que si no lo despido en este momento, después ni siquiera le puedo pagar la liquidación. Entonces, aquí yo quiero hacer una sensibilización muy importante a los empleadores y a los trabajadores para que la tengan en cuenta. Primero, la primera pregunta que se nos ha hecho ha sido, o una de las más recurrentes ha sido, ¿yo puedo echar a alguien, hablemoslo en términos bien sencillos, ¿yo puedo echar a alguien en medio de la pandemia? ¿Será que yo puedo despedir a un trabajador en medio de la pandemia? Y la respuesta es sí se puede. ¿Se puede sin justa causa? Sí se puede. Efectivamente sí se puede. Ahora, ¿lo tengo que indemnizar? Claro que lo tiene que indemnizar. Si usted despide a un trabajador sin justa causa, o sea, no hay una justa causa válida para sacarlo, pues lo tiene que indemnizar. ¿Cómo lo tiene que indemnizar? Depende del tipo de contrato que usted haya firmado con su trabajador. Entonces, entremos en materia. Primero, ¿será que la pandemia es una justa causa para terminar un contrato? La respuesta es no. ¿Será que el coronavirus es una razón válida para terminar el contrato de trabajo a mi trabajador? No, no es una razón válida.
¿Será que no me pueden despedir porque estamos en una pandemia? Tampoco, sí me pueden despedir, ¿ok? Esos dos mitos, de una vez, saquémoslos. Bien. Ahora, ¿en qué condiciones me pueden despedir? Entonces pensemos en eso. Si usted es despedido sin justa causa y tiene un contrato de trabajo a término indefinido, o si usted es el empleador y tomó una decisión de despedir a su trabajador y tiene un contrato de término indefinido, entonces la liquidación la tendrá que hacer conforme se encuentra indicado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, un mes de salario por el primer año trabajado y 20 días de salario proporcionales por cada año subsiguiente. Esa es la forma de liquidar un trabajador que percibe menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es lo regular, que tenga un contrato de término indefinido. Entonces ya dijimos, por ejemplo, en la pregunta que me hacían ahorita, que por cierto le agradezco mucho a la persona que hizo la pregunta, ahorita voy a leer de hecho su nombre, que le agradezco, creo que fue Susana. La pregunta era, ¿y si es un trabajador que tiene un contrato verbal? La respuesta es, ¿cómo lo va a indemnizar? Conforme al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, es un contrato a término indefinido, porque es verbal, lo que decíamos ahorita, artículo 24 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, tengan en cuenta esto. Si el contrato es indefinido, hay que indemnizar. Si el contrato es a término fijo, inferior a un año, recordemos que los contratos a término fijo pueden ser inferiores a un año, pueden ser de 1 a 3 años, de un año y medio, de un año y 2 meses, de un año y 3. Todo contrato que sea a término fijo y usted le ponga término fijo 4 años, no se puede. Inválida la cláusula, el término del contrato entonces se predicará como un contrato a término indefinido. ¿Bien? Importantísimo que lo tengan en cuenta. Si tienen un contrato a término fijo, inferior a un año, que es uno de los contratos más utilizados. De hecho, si ustedes van a una papelería, ustedes encuentran un contrato a término fijo inferior a un año en una Proforma Minerva. ¿Está bien hecho el contrato? Con toda certeza está bien hecho. No se preocupe. El tema de los contratos Proforma es que no están adecuados a la necesidad que usted tiene como empleador. Entonces son peligrosos. No es que estén mal hechos, pero son peligrosos. Entonces es muy importante tener asesoría. Decirle lo siguiente, si tiene un contrato a término fijo inferior a un año, ¿cómo se calcula la indemnización? La indemnización se calcula de la siguiente manera. Si usted despide a su trabajador faltándole 3 meses, 4 meses para terminar el contrato, el valor a indemnizar será igual a los 3 meses o a los 4 meses que le hacían falta al trabajador para poder terminar su contrato de trabajo. Entonces tengan muy en cuenta el contrato a término fijo porque las indemnizaciones pueden llegar a ser muy cuantiosas dependiendo de la cantidad de tiempo que le falte a ese trabajador para que se le termine su contrato. ¿Listo? Muy importante. También recordemos otra cosa. ¿Será que le puedo terminar el contrato de trabajo a un trabajador que tiene contrato de término fijo con un preaviso, como lo dice la ley, como lo dice justamente el Código Sustantivo del Trabajo en medio de la pandemia? Y la respuesta es sí se puede, claro que sí. Evidentemente, no hay nada que lo proteja, salvo los fueros de estabilidad laboral reforzada, que es el fuero de salud, que es el fuero de maternidad, el fuero de maternidad extendido a los padres, que es otro de los fueros que ha sido recientemente indicado por la Corte Constitucional, el fuero de prepensionado, ¿cierto? Que aplica solamente para algunos casos, no para todos. Entonces, miren que si ustedes tienen un contrato a término fijo inferior a un año, y quieren terminar ese contrato pasando el preaviso, lo pueden hacer. Ahora, otra cosa importantísimo, ese preaviso, ¿con cuánto tiempo de antelación lo tengo que entregar? Lo tengo que entregar al menos con 30 días de antelación, pero los 30 días tienen que ser 30 días completos, o sea, no puede ser que esté corriendo el día 30 y yo le mande el preaviso, ojo con eso, tienen que ser 30 días completos, es decir, para que no se equivoquen, con 31 días. Con 31 días mande el preaviso. ¿Lo puede hacer? Perfectamente. ¿Tiene que indemnizar al trabajador si lo manda con 31 días de antelación el preaviso? La respuesta es no, no lo tiene que indemnizar. ¿Por qué? Porque la terminación del contrato es en virtud de la finalización del término del mismo. Artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Una de las formas naturales de terminar un contrato de trabajo a término fijo es que su plazo finalice. Esa es una de las razones naturales por las cuales un contrato de trabajo a término fijo se puede terminar. ¿Listo? Entonces, muy importante, ya aclaramos el tema de la terminación de los contratos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen trabajadores y de pronto no les queda de otra, o sea, ya no tienen nada más para hacer, ya no tienen dinero, están en unas afugias terribles, pues tengan en cuenta que sí se puede terminar un contrato de trabajo, pero tienen que indemnizar.
Si de pronto no hay una justa causa, evidentemente si la hay, o sea, si hay un tema disciplinario, si hay un incumplimiento del contrato de trabajo, si hay un incumplimiento de las obligaciones que tienen los trabajadores, artículos 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a las obligaciones especiales que tienen los trabajadores o que se encuentra enmarcado en las causales del artículo 62 del Código de Determinación por Justa Causa, pues evidentemente ahí, en ese caso, uno puede terminar el contrato por una justa causa. Pero si no, pues sin justa causa e indemniza. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con el tema de los despidos colectivos. Si uno tiene una empresa y dependiendo del número de trabajadores que tenga, pues hay que tener cuidado con el número de despidos que uno haga. Es decir, no se pueden hacer despidos masivos. En un término de 6 meses, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan, hay una tablita que nos indica el número de trabajadores que puedo despedir en un término de 6 meses. Si definitivamente me paso del número o del porcentaje que se define en la ley para el despido o para los despidos, tengo que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para efectos de terminar los contratos de trabajo. Entonces tengan en cuenta esa situación. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, eso con referencia a las terminaciones. Muy importante que tengan en cuenta otra cosa. Nos hemos encontrado con varias tutelas, acciones de tutela por parte de los trabajadores hacia sus empleadores diciéndole, señor juez constitucional, protéjame mi derecho al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida incluso, al mínimo vital y móvil, a todo, digamos que una cantidad, se enlistan una cantidad de derechos fundamentales porque me echaron en medio de la pandemia, porque me sacaron de la empresa. La respuesta es, señor trabajador, y esto lo digo ya con soporte incluso de los fallos que hemos obtenido recientemente, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para discutir un asunto laboral. Los mecanismos idóneos son los juzgados, es decir, demandar ante un juzgado laboral dependiendo de donde se encuentre el trabajador y dependiendo de donde esté ejecutando la labor el trabajador. Las tutelas no son el mecanismo idóneo para buscar el resarcimiento de un derecho laboral. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. La tutelitis también nos ha generado una gran, digamos, una gran congestión en los juzgados laborales de nuestro país y eso hace también pues que evidentemente no andemos a la misma velocidad que deberíamos andar normalmente. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Bien, pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto interesante. Como les decía, la intención de esta charla es darles ideas para la reactivación económica, ¿no? Otra cosa, miren, hay otra cosa importante. Para terminar un contrato de trabajo, digamos que, ¿por qué hablo de las terminaciones? Porque de pronto hay muchas personas o muchas empresas que ya están del cuello, o sea, ya las obligaciones son demasiadas y ya no hay nada más para hacer. Entonces, es importante hablar de las terminaciones porque es uno de los puntos claves de estos temas. Hay otra forma de terminar contratos de trabajo y es poniéndose de acuerdo, es decir, hacer una terminación por mutuo acuerdo. Para uno hacer una terminación por mutuo acuerdo, tiene que llegar a un acuerdo con el trabajador y plasmarlo en un documento que se llama contrato de terminación por mutuo acuerdo y contrato transaccional. ¿Sí? A través de los contratos por medio de los cuales se terminan los contratos laborales por mutuo acuerdo, pues lo que se pacta es justamente la finalización del contrato de trabajo y básicamente lo que se indica es que así como se hicieron las cosas, es decir, así como llegamos a un acuerdo para trabajar juntos, vamos a llegar a un acuerdo para ya no trabajar juntos, es decir, para desligarnos. Pero esa forma de desligarnos es consensuada, es decir, es una negociación. Y aquí viene un punto importantísimo. Una de las preguntas más recurrentes, ¿será que yo puedo negociar, es decir, pagar menos del valor de la liquidación de prestaciones sociales? La respuesta es no, un no rotundo. O sea, yo le puedo decir a mi trabajador, le pago menos cesantías para poderle pagar, porque es que no tengo más. Le puedo pagar menos prima, le puedo pagar menos intereses a la cesantía, le puedo pagar menos vacaciones. La respuesta es no, no se puede. ¿Listo? Siguiente pregunta, ¿será que yo le puedo negociar la indemnización? Es decir, ¿será que yo puedo hablar con mi trabajador y decirle, no tengo tanta plata para indemnizarte, o sea, no tengo, qué sé yo, el mes de salario que te tengo que indemnizar porque es un contrato de término indefinido y tengo que pagarle un mes de salario entero, o sea, 1.200.000 pesos para que cojamos el caso del 1.200.000? ¿Será que yo le puedo decir, tengo 800? ¿Qué hacemos? La respuesta es sí se puede. La indemnización por despido sin justa causa se puede negociar. Perfectamente se puede negociar.
Entonces tengan en cuenta que si ustedes van a llegar a negociaciones, sea sobre derechos inciertos. ¿Qué significa derechos inciertos? La indemnización, la moratoria por el pago de una prestación social, la moratoria por el pago de una hora extra. Esos son derechos inciertos de los trabajadores. ¿Listo? Pero sobre los derechos ciertos e indiscutibles, como las prestaciones sociales, como el salario, no podemos negociar. Sobre eso no se puede negociar. ¿Listo? Si ustedes, así ustedes hagan un documento, mejor dicho, perfecto, con todas las comas, tildes, con la mejor ortografía, la mejor caligrafía, la mejor, lo que ustedes quieran, la mejor redacción, ¿cierto? Pero estén acordando el pago por un monto inferior de la prima de servicios, eso el día de mañana se lo van a cobrar en un juzgado y además de eso se lo pueden cobrar con los intereses de mora que se hayan causado. Es decir, que un pago que era pequeñito se va a volver gigante. Entonces, por solucionar un tema, estamos abriendo un hueco, un cráter gigante, un peligro, un riesgo que se está asociando a esa decisión que yo tomé hace un tiempo. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para efectos de hacer las negociaciones. Se pueden negociar las indemnizaciones. Bien, otra cosa que se puede hacer en las terminaciones por mutuo acuerdo. Yo le puedo decir a mi trabajador, le puedo decir, mire, le voy a negociar la salida de la empresa, pero no le voy a pagar una indemnización, le voy a pagar es una bonificación por retiro. Las bonificaciones por retiro son posibles hacerlas y son pagos no salariales, es decir, no son constitutivos de salario y al no ser constitutivos de salario, pues no me impactan la base para el pago al sistema de la seguridad social y tampoco me impactan la base para el pago de prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una terminación por mutuo acuerdo, es decir, un contrato de terminación por mutuo acuerdo, además que tenga una transacción en medio, por medio de la cual se logre hacer un pago de bonificación por retiro y que no genere pagos salariales. ¿Listo? Pero entonces el concepto no es indemnizatorio, sino que el concepto es una bonificación por retiro. Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y se debe pactar de manera expresa dentro del contrato de transacción o el contrato de terminación por mutuo acuerdo que el pago que se hace es una bonificación por retiro y no una indemnización. ¿Listo? Otra cosa importante, esta que les voy a decir es un tip, mejor dicho, es una grieta que se abre en muchas empresas, grandes, pequeñas, chiquitas, de todos los tamaños, y que la UGPP aprovecha con mucha fuerza, y es el tema de los pagos por bonificaciones o pagos no salariales que excedan el valor del 40% del total de la remuneración. Hagamos un poquito de matemáticas. Miren, si ustedes tienen un trabajador, ¿cierto?, que percibe, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y usted lo va a negociar y le va a decir, mire, le pago 800.000 pesos, ¿cierto? Pero terminamos el contrato de trabajo, ¿sí? Negociémoslo. Le pago 800.000 pesos. Digamos que la remuneración total del trabajador es 1.000.000 de pesos. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, ¿cierto? Y le sacan el 40% al total de lo que se le remunera al trabajador, ¿sí? Mensualmente, en este caso 1.000.000 de pesos. Y el 40% es menor que el pago que usted va a hacer por concepto de bonificación, lo que exceda, ¿cierto? El excedente lo vamos a tener que tomar y sumárselo al 1.000.000 de pesos, que es la base, para hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Los aportes al sistema de la seguridad social hablo de salud, pensión y riesgos laborales, no para fiscales y tampoco caja de compensación familiar. Pero eso lo tenemos que hacer dentro del aporte al sistema de la seguridad social del mes siguiente. Si no lo hacemos así, entonces cometemos una inexactitud en el pago y somos una presa fácil de la UGPP y, por supuesto, de nuestro trabajador que puede requerir que le paguemos bien la seguridad social. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengan en cuenta esto. Otro punto que les voy a decir, y con este ya vamos, digamos que finalizando esta parte de la exposición y pasamos a ver las preguntas puntuales, ¿cierto? Si quieren hablamos un poquito de, me imagino que deben haber algunas preguntas sobre el tema del subsidio de la nómina, que pues ya pasó el tiempo para requerirlo para el mes de abril, pero todavía queda el tema del mes de mayo y mes de junio, que se solicita mes vencido. Y ahorita vamos a mirar un poquito ese tema del programa de apoyo al empleo formal, que es el PAEF, y es importante, ¿listo? Pero les quiero plantear otra posibilidad que tenemos en este momento para la reactivación. En muchas empresas hemos hecho esquemas de este orden. Por ejemplo, tenemos trabajadores que perciben, como lo decíamos ahorita, 1.200.000, 1.300.000 pesos, 1.300.000 pesos, y resulta que
le queremos decir al trabajador, mire, no le puedo seguir pagando el salario por 1.300.000, se lo puedo seguir pagando por un salario mínimo, pero le voy a reconocer un pago no salarial, ¿sí? La pregunta es, ¿será que se puede? La respuesta es sí se puede, ¿ok? Sí se pueden hacer pactos para hacer pagos no salariales. Para hacer pactos de pagos no salariales es muy importante que tengamos en cuenta el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y que tengamos en cuenta un acuerdo emitido por la UGPP, que es el acuerdo 1035 del año 2015, por medio del cual se indica qué o cuáles son los pagos no salariales. Y la importancia de esto es que si vamos a hacer pagos no salariales, primero que todo tenemos que darle una destinación al pago no salarial, es decir, debe ser un auxilio destinado a algo, por ejemplo, auxilio de alimentación. Entonces, señor trabajador, ya no le pago 1.300.000, le pago 877.000 pesos, pero le va a dar un auxilio de alimentación de 200.000 pesos. ¿Listo? Y es un pago no salarial. Es decir, que ¿dónde está digamos que dónde está el beneficio que tiene el empleador? Ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo así? Pues le bajé de 1.300.000 para pagarle 1.100.000 y pico, no, pues para eso le sigo pagando el 1.300.000. Pero entonces, el juego que hay que hacer allí o el cálculo que hay que hacer allí es sencillo, digamos que si le vamos a pagar sobre los 877.000 pesos, tengamos en cuenta que sobre ese valor vamos a pagar prestaciones sociales y vamos a pagar aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, al final del ejercicio, o sea, al final del semestre o del año, que le paguemos de esa manera a nuestro trabajador, pues evidentemente los pagos por concepto de aportes al sistema de la seguridad social y pagos por concepto de prestaciones sociales, pues va a ser mucho menor. Entonces, ahí sí va a haber un gran ahorro. ¿Listo? Lo que tenemos que tener muy claro es que, primero, los pagos no salariales se deben pactar por escrito, tienen que quedar bien pactados y además de eso no podemos enmascarar el salario a través de pagos no salariales, eso es muy importante. Tienen que ser realmente pagos que por mutuo consenso o por mutuo consentimiento lleguemos al punto en el que no sean salariales, como lo que les acabo de decir, por ejemplo, los pagos por auxilio de alimentación, los pagos por auxilio de vivienda, por auxilio de celular, por auxilio de movilidad extralegal. Esos son algunos de los ejemplos que hay frente al tema de los pagos extralegales. ¿Listo? O beneficios como, por ejemplo, pagar una prepagada o pagar un plan complementario. Decirle, mire, yo no le pago el total del salario, pero lo que puedo hacer es lo que usted se gasta en esa póliza o en ese plan complementario, déjeme, yo se lo pago. ¿Listo? Entonces, como uno se lo paga, se pacta en el contrato de trabajo que ese pago estará expresado como un pago no salarial en virtud del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y que no es constitutivo de salario para efectos de la liquidación de prestaciones sociales y aportes al sistema de la seguridad social. Importantísimo esto que les voy a decir en adelante y es, tengan en cuenta que si esos pagos no salariales superan el 40% del valor total remunerado, tengan en cuenta que el exceso hay que sumárselo a la base del salario para aportar al sistema de la seguridad social. Eso se encuentra en el artículo 30 de la ley 1393 del año 2010. O sea, es una norma ya viejita, pero es una norma que es muy importante para la UGPP y que es una grieta, como yo les decía, que por ahí entra una goterita y crea unos problemas de tamaños titánicos, de unos tamaños que ustedes no se alcanzan a imaginar las sanciones que pueden llegar a generarse producto de la inexactitud en los pagos, ¿listo? De los aportes al sistema de la seguridad social. Muy importante que tengan eso en cuenta. Bien, por acá me decían, y con esto creo que voy a finalizar la intervención de la exposición, me decía Diana Carolina, y por cierto, Diana, le agradezco muchísimo, de verdad que me recordara el tema de la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Miren, básicamente, digamos que el trabajo en casa tiene unas diferencias muy importantes que vale la pena recordar. Miren, el trabajo en casa se trata de una medida absolutamente transitoria que no tiene ningún tipo de regulación o reglamentación actual en Colombia. Es decir, trabajo remoto o trabajo en casa no es lo mismo que teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo o una modalidad contractual de trabajo que tiene una normatividad específica, la ley 1221 del 2008. Específicamente a través de la ley 1221 del 2008 se reguló el tema del teletrabajo en Colombia. Es decir, hay una norma, una ley que habla sobre el teletrabajo y da unas condiciones para poder estar en teletrabajo. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Si, digamos, ustedes tienen un trabajador y les van a decir, miren, de ahora en adelante yo quiero que usted haga el trabajo desde la casa siempre, siempre. Si lo va a hacer desde la casa siempre, ¿qué significa? Pues que es un teletrabajador, es decir, nunca va a la oficina. Entonces, si es un teletrabajador, pues va a cumplir las normas del teletrabajo. Entonces, por ejemplo,
¿El teletrabajo tiene jornada laboral? Sí. ¿Será que el teletrabajo tiene que cumplir con esa jornada laboral? Sí. ¿Será que el teletrabajador tiene que cumplir con las obligaciones del contrato de trabajo? Como por ejemplo, si usted tiene un asistente contable, pero ya no tiene oficina, sino que la va a tener desde la casa, ¿será que tiene que cumplir con presentarle los informes cuando usted se los pida? Sí. Pero yo creo que las dudas generalmente se han generado es cuando uno pasa a hacer el trabajo desde la casa, muchas personas lo que preguntan es, ¿será que me tienen que reconocer el valor de los servicios públicos? Los trabajadores y los empleadores se hacen esa pregunta siempre. ¿Será que yo le tengo que pagar la luz y el agua a mi trabajador? ¿Será que le tengo que pagar un pedazo, un pedacito de la luz y el agua digamos un porcentaje de la factura a mi trabajador? Y la respuesta es, si es un teletrabajador, puede ser que haya que negociar esos asuntos. Es decir, se debe negociar el pago, por ejemplo, del Internet, si es que el Internet se debe mejorar, se debe negociar el pago de los servicios públicos de la casa, si es que hay unos que utilizan más que otros, es decir, evidentemente va a utilizar más energía, o sea, luz eléctrica, o energía eléctrica más bien, o va a utilizar más agua porque ya no está en la oficina y no que está en la casa. Entonces, evidentemente se pueden pactar de forma razonable pagos, y ojo con esto, pagos no salariales, o sea, por efectos de auxilio, para efectos de hacer el pago de esos servicios públicos. Pero no se tiene que pactar el pago de la totalidad de los servicios públicos, de ninguna manera. El empleador no tiene por qué pagarle todos los servicios públicos al trabajador. Le debe pagar un porcentaje. Y si estamos hablando de teletrabajo, si estamos hablando de trabajo en casa, no está obligado, de ninguna manera. Otra pregunta valiosísima. ¿Será que yo puedo tener un teletrabajador que vaya algunos días a la oficina? Y la respuesta es sí. Yo puedo hacer un contrato de trabajo en teletrabajo, es decir, que siempre va a estar en la casa, pero que yo le puedo decir a mi teletrabajador, venga un par de días a la semana a la oficina, ¿sí? O venga un día a la semana, o esté disponible, yo lo llamo y le digo que venga, o lo acordamos, ¿cierto? Y la pregunta que se viene siguiente es, ¿y será que le tengo que pagar auxilio de transporte? Si el trabajador es un teletrabajador y percibe menos de 2 salarios mínimos o percibe hasta 2 salarios mínimos, ya sabemos que tiene derecho a un auxilio de transporte, ¿cierto? Que está como en 102.000 pesos, si no estoy mal. Entonces, si está en 102.000 pesos, ¿será que yo le tengo que pagar ese auxilio? La respuesta inicial es, si es un teletrabajador y no tiene que desplazarse nunca, la respuesta es no le tiene que pagar. No le tiene que pagar auxilio de transporte, ¿listo? No se lo paga. ¿Se lo tengo que sumar a la base para el pago de cesantías e intereses a las cesantías? La respuesta es sí, sí lo tengo que sumar, increíblemente, así no se lo pague, ¿ok? Para efectos de los pagos de cesantías y prima de servicios. Muy importante. Eh, si va a la empresa algunos días y otros días no, entonces ¿cómo se lo pago? Pues se lo paga proporcional. Si la persona se desplaza en un transporte público, por ejemplo, pues yo por ejemplo estoy en este momento en la ciudad de Cali, y acá funciona el mío, como ustedes ya saben, me imagino que todos saben que acá funciona el mío, en Bogotá el Transmilenio y bueno, digamos en otras ciudades otro tipo de transporte articulado. Entonces, si la persona, digamos que se desplaza en alguno de estos transportes y va algunos días a la oficina, por ejemplo 2 días, pues uno lo que puede hacer es pactar el pago proporcional de esos días de trabajo en oficina. Entonces, por esos días de la oficina le voy a pagar el auxilio de transporte. ¿Listo? Perfecto. Entonces, miren que ese es otro de los puntos importantes del teletrabajo y el trabajo en casa. El trabajo en casa no obliga al empleador a que haga reconocimiento de pagos no salariales por concepto de servicios públicos o por concepto de otros acreencias. ¿Listo? Esas son las principales diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. No son lo mismo, definitivamente no. El teletrabajo, como les decía, está hecho y está pensado para que el trabajo se haga siempre desde la casa o casi siempre desde la casa. Para eso está pensado. Es más, uno no le puede decir a un teletrabajador, venga a trabajar de ahora en adelante a la oficina siempre. No puedo. De hecho, le tengo que cambiar el contrato de trabajo, le tengo que hacer un contrato de trabajo, un otro sí al contrato donde diga, de ahora en adelante usted ya no va a ser un teletrabajador, sino que va a trabajar desde la oficina. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. La medida del trabajo en casa es una medida simplemente eh, para efectos de mantener el empleo, o sea, para efectos de dar ideas a nuestros empleadores, pues evidentemente en marzo no nos esperábamos que fuera a llegar una cosa como esta y que nos estuviéramos viendo a través de estas pantallas, sino que estaríamos en un salón seguramente en la Cámara de Comercio de Buga, todos reunidos y de pronto compartiendo del placer de vernos realmente, de tener ese contacto humano que todos esperamos. Entonces, como nadie estaba preparado para esto, pues evidentemente se ha tomado la decisión de hacer trabajo en casa, pero definitivamente no es lo mismo. Ya han visto que la norma que les mencioné es del 2008, o sea, tiene 12 años, o sea, es una norma ya con un tiempo.
O sea que desde hace rato en Colombia tenemos el teletrabajo. Lo que pasa es que es una medida, una modalidad que todavía no está muy utilizada, pero que creo que va a tomar mucha importancia en los próximos años. Entonces, importante que tengan en cuenta que la modalidad de teletrabajo también funciona. Creo que genera otros retos desde el punto de vista del talento humano, ya no desde el punto de vista del cumplimiento, sino desde el punto de vista del talento humano, ya que evidentemente todavía estamos muy acostumbrados a esa teoría del Fordismo, donde si vemos a la persona, entonces está trabajando y si no la vemos, no está trabajando, no sabemos qué está haciendo. Y nos tenemos que acostumbrar un poco más a que la gente tiene la disciplina suficiente para trabajar sin que la estén fiscalizando, ¿no? Trabajar por resultado y no por, eh, digamos, que lo estén viendo, ¿ya? Eso evidentemente no aplica para todos los trabajos, habrá trabajos operativos que evidentemente no pueden hacer teletrabajo y para eso no aplicará. ¿Listo? Entonces, por acá nos dicen que de pronto habrá una reglamentación del trabajo en casa por parte del Ministerio del Trabajo en los próximos días. Sí, efectivamente, digamos que hay un tema en ese sentido, pero todavía no ha sido proferida ninguna norma. Entonces, pues estaremos muy atentos y evidentemente estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales y si tenemos otros espacios para estas conferencias o estos espacios de, digamos que de información, estos espacios educativos o de compartir ideas, más bien, pues evidentemente las estaremos compartiendo con ustedes. ¿Listo? Eh, bueno, creo que hemos agotado por lo menos la exposición que yo les traía. Espero que haya sido de mucha utilidad. Si quieren, pasamos a leer las preguntas, ¿cierto? Y si tienen alguna otra pregunta, pues las miramos. Voy a tomar yo, digamos, el atrevimiento de leerlas de una vez. No sé si Laura está de acuerdo conmigo. Laura, ¿me está escuchando de pronto de la cámara? Bueno, creo que voy a leerlas yo mismo. ¿Listo? Voy a leerlas Hola, yo doctor mismo. Luis Miguel. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. estás? ¿Sí? No, si quieres puedes irlas leyendo y respondiendo. Maravilloso, maravilloso, listo, Laura. Muy querida. Entonces, miren, tenemos la siguiente, tenemos el señor Héctor Fabio, nos pregunta, buenas tardes a todos, gracias por la conferencia. Quisiera saber si el COVID-19 considera como enfermedad laboral para todos los sectores o solo para el sector salud. Buena pregunta, muchas gracias, Héctor. Miren, la respuesta es solamente aplica para algunos sectores y específicamente es el sector de la salud como una enfermedad laboral y para las personas que se encuentren, eh, digamos, asociadas a los trabajos de la salud. Por ejemplo, el personal administrativo que se encuentra en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud, dependiendo del tamaño del municipio, del corregimiento, la ciudad. Evidentemente, pues las personas que hacen trabajo administrativo están dentro de las primeras líneas de atención del coronavirus o del COVID-19 y por lo tanto ha sido catalogado como una enfermedad de tipo laboral. Y por lo tanto serán digamos que serán las ARL, las administradoras de riesgos laborales, las que tendrán que cumplir con correr con los gastos o asumir los gastos correspondientes a la atención médica de ese trabajador y de las prestaciones económicas derivadas de la incapacidad que se genere producto del coronavirus. Entonces, todas las personas que estén trabajando en las clínicas, hospitales, por ejemplo, las personas de la vigilancia privada, que evidentemente son de una empresa de vigilancia que seguramente tiene vigilantes o tiene personal de vigilancia en propiedades horizontales, en obras de construcción, en cualquier otra parte, los trabajadores que estén trabajando en una, digamos, en una clínica o en un hospital, evidentemente, pues será tenido en cuenta esto como una enfermedad de tipo laboral o de tipo profesional. ¿Listo? Entonces, aplica solamente para el sector de la salud y las personas que estén asociadas. Evidentemente los médicos, por supuesto, los enfermeros o las enfermeras, por supuesto, o los médicos o las médicas, todas las personas que estén asociadas a la atención de salud, pues será reconocido como una enfermedad profesional o una enfermedad laboral. Si es una persona que está trabajando en una, no sé, por ejemplo, les doy un ejemplo de alguna de las empresas que nosotros asesoramos. Por ejemplo, una empresa que fabrica eh, ventiladores o que ventiladores industriales, por decir algo, para las avícolas. Y digamos que a alguien le da coronavirus, ¿cierto? Allí se entenderá que el coronavirus lo adquirió posiblemente por una situación de origen común, es decir, no en el trabajo. Será objeto de investigación si efectivamente lo adquirió en el trabajo o no. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que solamente aplicaría en el sector de la salud y las personas que estén involucradas con el mismo para efectos de, pues, digamos que reportarlo inmediatamente como una enfermedad laboral. ¿Listo? Bueno, Natalia nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber si las empresas que no han dejado de producir tienen obligación de pagar la prima
Perfecto. Listo. Natalia, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí. De hecho, todas las empresas están obligadas a pagar la prima, incluso las que han continuado percibiendo, los que han continuado percibiendo, digamos, sus ventas o sus ingresos de forma natural están obligadas a pagar la prima, y las que no también. De hecho, las que no están generando ingresos también están obligados a pagar la prima. No se detiene esa obligación. Lo que sí estamos pendientes es, como les decía, del subsidio que se puede generar eh, por parte del gobierno nacional para subsidiar una cuarta parte del total de la prima. Y lo otro que estamos pendientes es que es muy probable que den plazos para pagar la prima. Es decir, es posible que den plazos, y lo más probable, y esto aquí definitivamente estoy conjeturando, o sea, definitivamente no tomen esto como cierto absolutamente porque todavía no es seguro. Lo más probable es que dividan los pagos de la prima de junio pues hasta en 3 meses o incluso hasta diciembre. Es decir, que la dividan hasta diciembre, hasta el próximo pago, que es el 20 de diciembre, buscando que se restablezca un poco la economía y la fluidez o el flujo de caja, sobre todo el flujo de caja de los empresarios. Bien, bueno, consejos, Natalia también nos pide consejos para los emprendedores que tuvimos que parar nuestro trabajo. Pues bueno, los emprendedores, no más que emprendedores, yo diría que emprendedores somos todos, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo tengo una concepción de emprendedor importante, o más importante, digamos que les quiero compartir más bien. La posición mía de emprendedor es que emprendedor es cualquier empresario, grande, pequeño, el que sea micro, el que sea, todos tenemos que ser emprendedores. Y de hecho los trabajadores también deberían ser emprendedores en su propio trabajo, es decir, en su negocio, en su actividad diaria. Pero para los emprendedores entendidos, entiendo yo, personas que están iniciando su negocio. Pues, ¿qué se debe hacer? Muy importante, acogerse a todos los alivios que haya, muy importante. Alivianen los costos fijos, alivianen los costos fijos lo que más puedan, los costos fijos vitales. Refinancien todo lo que puedan con bancos, con entidades financieras. Si tienen créditos con entidades financieras, hay que hacer una labor importante de sentarse y pensar sobre todo en el flujo de caja. Piensen en el flujo de caja. Hay que hacer una labor ya ni siquiera es de derecho, sino de finanzas. Muy importante que revisen sus finanzas. Si tienen trabajadores, negocien con los trabajadores. Muy importante la concertación, la negociación. ¿Listo? Esas serían las advertencias, sugerencias respetuosas más bien que le hago a los entendidos como personas que están iniciando sus negocios. Bueno, las modificaciones en las jornadas o en el salario deben tener un documento soporte. El trabajador debe firmar una constancia evidenciando que está de acuerdo. Esteban Cardona, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, como lo decíamos anteriormente. Sí se debe dejar evidencia, absolutamente. Se debe firmar un otrocial contrato de trabajo donde quede muy claro el acuerdo al cual están llegando empleador y trabajador. Y es vital que lo hagan y que guarden ese acuerdo y le entreguen una copia al trabajador. Entréguenle una copia al trabajador y guarden muy bien el acuerdo que hagan con sus empleados. ¿Listo? Bien, les agradezco mucho las preguntas. ¿Qué se debe hacer si el contrato es verbal? Susana nos pregunta, ¿y cómo se puede llegar a un acuerdo para el tema de salario cuando es con comisiones? Muy bien. ¿Se pueden suspender mientras mejora la situación? Bueno, muy buenas preguntas, Susana. Muchas gracias por las preguntas. Y la respuesta es lo siguiente. Primero, ¿qué se debe hacer si el contrato es verbal? Realmente, como lo dijimos anteriormente, el contrato verbal se entiende como un contrato a término indefinido. Entonces, tenemos todas las oportunidades posibles para negociar con nuestro trabajador, según todas las ideas que les di hace unos minutos. ¿Listo? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con las comisiones? Muy importante esa pregunta y muchas gracias por la misma. Les puedo decir lo siguiente. Primero, una cosa interesante podría ser hacer una reestructuración de las comisiones. ¿Qué necesitamos en este momento? Vender, ¿cierto? Vender. Entonces, una forma sería bajar el valor del salario fijo, esa es una forma, y mantener el valor de las comisiones o subirlas un poquito, el porcentaje subirlo un poquito, de tal manera que incentivemos a nuestro trabajador a que venda. Esa es una forma. Otra forma, visto desde otro punto de otra esfera o de otro punto de vista más bien, sería decirle a nuestro trabajador, ¿usted se siente más seguro con el básico? Bueno, le dejo el básico, pero hay que disminuir el valor o el porcentaje de las comisiones, porque no puedo aguantar pagando comisiones. Recordemos que las comisiones son salario, y como son salario, hay que tenerlas en cuenta para el pago al sistema de la seguridad social y las prestaciones sociales, ¿ok?
Entonces, muy importante el tema de las comisiones. Muchas gracias, Susana, por la pregunta. ¿Se pueden suspender mientras mejora la situación? Como les dije ahorita, depende de la actividad que tenga la empresa. Si es una actividad que está dentro de las excepciones, ¿cierto? Eh, del último decreto que fue emitido por el Gobierno Nacional, por el Ministerio del Interior, pienso que la suspensión se podría hacer, pero a través de licencias no remuneradas. Pero a través de suspensión por fuerza mayor creo que es difícil. Es difícil porque ya tienen una excepción y ya pueden trabajar. Entonces, la medida de autoridad, o sea, la decisión de autoridad, pues ya no sería una razón para suspender el contrato. ¿Listo? Bien, otra pregunta, si un trabajador sale a vacaciones, ¿puede reducirle el ingreso en este periodo de pandemia? Bueno, en ese caso, lo que entiendo bien es que si está en vacaciones se le puede reducir el valor del salario. También se puede hacer porque no le está afectando las vacaciones, pero como les he mencionado, pues tienen que llegar a un acuerdo con el trabajador para poder hacer la disminución del salario. ¿Listo? Eso no puede afectar las vacaciones porque las vacaciones, según el decreto 806 de 1998, específicamente en el artículo 70, pues dice que se calculará el valor de las vacaciones sobre el último salario percibido por el trabajador. ¿Listo? Entonces no afecta el valor de las vacaciones, el valor reconocido. Esteban nos pregunta, si una persona está en periodo de prueba, ¿cómo se realizaría la terminación de contrato? Esteban, muchas gracias por la pregunta. Mire, el periodo de prueba, artículo 70, si no estoy mal, si no me falla la memoria, artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de prueba es para efectos de revisar las aptitudes, ¿cierto?, que tiene el trabajador frente al trabajo, y a su vez el trabajador tiene la oportunidad de revisar qué tal le va con su empleador. Básicamente para eso sirve un periodo de prueba. Los periodos de prueba pueden variar en el máximo de días en los cuales se puede pactar. Primero, el periodo de prueba debe ser en un contrato a término fijo máximo hasta de la quinta parte del total de los meses pactados como contrato a término fijo. Y en ese caso máximo hasta 2 meses. Es decir, si usted tiene un contrato a término fijo de 11 meses y 20 días, por ejemplo, si usted divide eso por 5, pues le va a dar digamos que le va a dar más de 2 meses, y el término máximo sobre el cual uno puede pactar el periodo de prueba es sobre 2 meses. Muy importante tener en cuenta una cosa, el periodo de prueba es por escrito, se debe hacer por escrito. Si usted no tiene el periodo de prueba pactado por escrito, es como si no tuviera periodo de prueba. ¿Listo? Pero la pregunta de Esteban fue si se pueden terminar. La respuesta es sí se pueden terminar, pero la razón no puede ser la pandemia, ¿ya? Sino que la razón debería ser pues que no tienen las aptitudes para trabajar en la empresa. Nada más que hay una discusión interesante, y es que el Código Sustantivo del Trabajo no dice que tengamos que argumentar el tema de las aptitudes, pero evidentemente pues esa es la virtual, digamos que para eso fue creado el periodo de prueba, para verificar si el trabajador funciona o no funciona. Es decir, que la pandemia no es una razón suficiente para terminar el contrato de trabajo en periodo de prueba. ¿Listo? Ahí pienso que es mejor negociar, mejor negociación. Bien. Ana Londoño nos pregunta, si se despide el trabajador porque la empresa cierra y no le cancelan, prestaciones, dale un segundito, no les cancelan prestaciones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el trabajador? Pues, ¿qué puede hacer el trabajador en ese caso? Demandar. Hay que demandar ante la jurisdicción laboral, es decir, hay que interponer una demanda judicial en contra del empleador y solicitar el pago de las prestaciones sociales. También se puede poner en conocimiento al Ministerio del Trabajo a través de la Oficina de Trabajo de la ciudad, del municipio en el que se encuentra o la ciudad, y tratar de conciliar para que les paguen las prestaciones sociales. Esa es otra fórmula para no ingresar en un proceso judicial. La otra es, evidentemente, un arreglo directo, es decir, buscar al empleador y tratar de negociar ese pago lo más pronto posible o incluso en cuotas, pues teniendo en cuenta que la situación está tan difícil. Pero digamos que lo más idóneo sería demandar. En el caso de tener empleados que son población vulnerable por COVID, edad o enfermedad, ¿qué debe hacerse cuando se realice la apertura del negocio? Qué gran pregunta, Susana. Esta es una pregunta muy importante. Digamos que la resolución 666 que fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, pues lo que indicó fue que las personas que tuvieran algún tipo de preexistencia o que tuvieran alguna situación, pues no podían reinstalarse al trabajo de manera natural, ¿cierto? Allí es donde hay que evaluar muy bien las preexistencias, hay que revisar muy bien de qué se tratan esas preexistencias, porque evidentemente pues sí ha sido demostrado que hay enfermedades de base que hacen que el coronavirus
se convierta en una enfermedad letal. Es decir, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, como el hipotiroidismo y algunas otras enfermedades que evidentemente son inmunosupresoras, como el cáncer, como el VIH o el SIDA, más bien, que es el virus que realmente se activa, o cualquier otra enfermedad, digamos, que ataque el sistema inmunológico, pues evidentemente lo que hay que buscar la manera es de proteger a esos trabajadores. La situación es que es bastante incierta, la respuesta es, no hay una certeza, Susana, acerca del tema y para todos, no hay una certeza sobre qué hacer con estos trabajadores porque si no los incapacitan, pues en últimas no hay cómo solicitar que reconozcan ese pago de salario. Yo lo que pienso es que hay que buscar la manera, ya sea, si es un trabajador que está en un área operativa y la empresa no puede pagar, o sea, no da más, no tiene de dónde sacar, hay que buscar suspender el contrato de trabajo a través de una licencia no remunerada y por lo menos seguir reconociendo seguridad social y seguir reconociendo prima de servicios. Pienso que esa es una forma, por lo menos, de protección al empleo. ¿Listo? Y mirar a ver qué se puede hacer con todos los alivios que está dando el gobierno. Y las personas que trabajan en áreas administrativas, definitivamente buscar teletrabajo o buscar más bien trabajo en casa. Trabajo en casa, que ya hicimos la diferenciación. Trabajo en casa es lo mejor por ahora. ¿Listo? Bien. María Valencia nos pregunta, para suspender el contrato de arrendamiento por fuerza mayor, ¿el arrendatario está obligado a pagar la cláusula por incumplimiento? Bueno, pues María, yo pienso que esto es un tema ya del derecho comercial, pero básicamente para suspender los cánones de arrendamiento, digamos que ingresando por ejemplo en un tema de estos, pienso que hay que hablar es de la teoría de la imprevisión, que es una de las teorías propias del derecho civil y comercial, sobre todo el derecho civil, que es la alteración producto de una situación exógena de las condiciones contractuales y hay que generar un equilibrio entre el contrato, entre las partes para el contrato comercial o el contrato de arrendamiento. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que lo mejor es la negociación. De otra manera, pienso que hay que invocar la causal o mejor dicho, la imprevisión, la teoría de la imprevisión para efectos de buscar que esa negociación se dé y lograr que la parte, digamos, arrendadora, pues entienda que no se le puede seguir pagando el canon completo. ¿Listo? Importante que tengan esto en cuenta. Listo. Bueno, ya dijimos de qué se trataba. Diana nos decía que no olvidáramos el tema del teletrabajo y el trabajo en casa. Ya dijimos de qué se trataba. Esteban nos pregunta, ¿cómo se hace en el caso de las personas que no tienen las herramientas para hacer trabajo en casa? Bueno, en ese caso, Esteban, lo que decíamos ahorita es, pues, hay varias posiciones y es una, licencias no remuneradas, o sea, si no hay plata en la empresa, licencia no remunerada, buscar suspender el contrato. Si no, hay que buscar terminar los contratos de trabajo por mutuo acuerdo, es la única. Yo los invitaría a que esa fuera la última, o sea, estas sean las últimas decisiones. Lo que pasa es que como ya estamos en junio, pues todo el mundo me dice, pues es que ya son las últimas. Pues bueno, si esa es la última, hay que buscar la menos lesiva para todos, ¿sí? Finalmente, eh, pues si sacamos a nuestros trabajadores, también tenemos que tener en cuenta que la economía se viene abajo, porque ese trabajador no tiene dinero para comprar cosas. Entonces, pues, digamos que es una ley de oferta y demanda, pero digamos que si hay que cubrir la empresa porque es la fuente de empleo, eso también lo entiendo y de hecho estoy del lado de todos los que piensan de esa manera, eh, pues hay que negociar y si es un buen trabajador, decirle, mire, apenas abramos otra vez o apenas nos rehabilitemos un poco, usted es el primero que llamamos o uno de los primeros y contamos con usted, ¿listo? Y tratar de reactivarlo lo más pronto posible. Mejor dicho, un llamado a la creatividad por parte de todos, no hay otra cosa para hacer, ¿vale? Nos dicen por acá también, gracias Esteban por la pregunta, muy amable, ¿verdad? Muy valiosa. Jessica Aguirre nos pregunta una pregunta, si el empleado está en teletrabajo, ¿el empleador puede pagar el auxilio de transporte? Bien, ya lo resolvimos. Si está en teletrabajo, no está obligado a que le paguen auxilio de transporte, salvo que le exijan que vaya algunos días a la empresa, y en ese caso, o a alguna parte. En ese caso, pues se le paga auxilio de transporte, pero el auxilio de transporte se paga proporcional. Pero no están obligados a hacerlo, ¿listo? Los empleadores. Héctor Fabio nos pregunta, al parecer se emitirá una reglamentación, bueno, la reglamentación sobre el trabajo en casa, efectivamente, es posible que pase. Jessica Aguirre nos pregunta, es muy bueno el acompañamiento que la Cámara de Comercio nos está dando. Muchas gracias, Jessica, por el comentario. Esperamos que sí se repita, la verdad, muy agradable este espacio, espero que sea de mucha utilidad. Bueno, y el resto creo que ya son un poco
de apreciaciones que les agradezco muchísimo y les agradezco mucho que les haya gustado la charla. Por acá tenemos la señora Luz Marina. Actualmente tenemos servicios públicos a nivel comercial, a pesar desde hace 4 meses no laboramos. Somos alojamiento campestre y la energía Celsia EPSA nos llega como si estuviéramos operando normal. ¿Qué podemos hacer allí? Para que no pasen tarifa residencial rural. Bueno, en ese caso, digamos que es un tema diferente, es un tema aparte del derecho laboral. Pienso que habría que revisarlo con más detalle. La verdad es que el tema de servicios públicos es un tema ininterrumpido. Por ahora no hay subsidio para los servicios públicos en Colombia, ni en Cali, ni en Bogotá, ni en las zonas rurales, ni en ningún municipio hasta ahora hay subsidio para los servicios públicos. Fue una iniciativa que se dio en algunas ciudades del país, pero al hacer la evaluación económica de la cantidad de dinero que significaba para la ciudad, los alcaldes se echaron para atrás. Entonces, la verdad, pues difícil ese tema, ¿vale? Bueno, creo que hemos agotado varias de las preguntas. Vamos a llegar hasta allí, pero por supuesto vamos a solicitarle a la Cámara de Comercio si es posible, abusando de la confianza de todos, si es posible agendar una nueva cita más adelante, una nueva reunión que podamos hacer. Los invito a que le cuenten a sus amigos, a las personas que conocen, que son empresarios o que son trabajadores, que participen de estas charlas. Por supuesto nos podrán contactar. Laura nos ha permitido que pongamos nuestro contacto. Le pediría a Tatiana, que es la persona que maneja el área de mercado de nuestra firma. Allí les acaban de mandar el teléfono al cual se pueden comunicar. Está en el chat. Está también el correo electrónico. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, estamos en Facebook. Estamos haciendo también Facebook Live de vez en cuando, digamos que, o en repetidas oportunidades más bien, cada vez que sale una norma o que hay algún tema importante del cual debamos comentar. Muy importante que visiten nuestra página web, allí estamos montando también varios videos para informar a la comunidad empresarial y a las personas que estén interesadas para que conozcan los beneficios que trae el gobierno nacional con esta pandemia y las posibilidades que tenemos, ¿sí? Por acá nos pregunta que si pueden invitar personas que no tienen registro de cámara. Sí, efectivamente, por supuesto que sí. Yo pienso que todas las personas son bienvenidas a estos espacios. También si son empleadores, pues tienen obligaciones como empleadores, o sea que efectivamente los pueden invitar. Y pues hombre, muchas gracias, muy, muy agradecido con ustedes por su atención. Espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado la charla y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Le agradezco mucho a la Cámara de Comercio de Buga por esta gran oportunidad de comunicarme con ustedes, de comunicarnos con ustedes. Y Laura, pues te dejo el espacio para que cierres. Muchas gracias. Bueno, doctor Luis Miguel, muchísimas gracias nuevamente. También gracias a la firma Ávila y Merino Abogados Vale. por acompañarnos en este espacio. A todos los empresarios les agradecemos también por haber estado presentes. Sabemos que esta información es de mucho valor para ellos, para que pues conozcan como los beneficios y también las medidas que deben de tener en cuenta para todo el tema de la reactivación económica. En los próximos días estaremos compartiendo este video para las personas que de pronto quieran tener las memorias y también pues si de pronto consideran que esta información es de valor, la pueden compartir a otros empresarios. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos también continuar haciendo otro tipo de capacitaciones con la firma más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.